Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un lunes más, alabando, glorificando el nombre del Señor a través de su mensaje. Esperando que el Espíritu Santo nos asista en esta noche tarde ya, y que nos bendiga a cada uno de nosotros, así como ya Dios me ha bendecido a mi vida a través de las Escrituras, esperando que ustedes también sean edificados a través de ellas. Así que gracias por todo, gracias porque pueden poner un like, pueden compartir con sus amigos, vecinos, porque la palabra del Señor es para todos aquellos que quieran oír palabras del Señor. Amén. Vamos a ir inmediatamente a lo que Dios nos tiene encomendado, ¿cierto? En su mensaje. Y su mensaje está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3 vamos a leer. Dice así: no se dejen turbar, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque yo voy allí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. Amén. Amados, lo importante del mensaje de nuestro Señor es que Él nos da una esperanza, nos da una confianza, y esa confianza es algo sólido, algo firme, algo estable en nuestra vida como cristiano, como hijo del Señor. La confianza, amados, tiene que ver con ser capaz de actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamiento. Dios nos da su palabra, ¿cierto?, para que nosotros podamos vivir en esta tierra conforme a lo que Él nos enseña. Y eso nos va entregando acciones y valores a nuestra vida. Nos hace trabajar para el Señor a través de la fe. Por eso el Señor dice: no se dejen turbar, confíen en Yahweh, confíen en Dios, confianza, y también confíen en mí. Entonces, esta confianza, amado, es para un futuro, el futuro de cada uno, futuro suyo, futuro mío, futuro de todos aquellos que puedan aceptar a Yahshua, a Jesús, y recibir el mensaje del Evangelio. Ya esa confianza, amado, ya nos está mostrando el camino a la vida eterna. A pesar de ser invisible, es seguro. El único asunto, amados, amada iglesia, el único asunto que tal vez quede sin resolver es la voluntad de creer. Tener esa voluntad en nuestra vida, en nuestro corazón, de creer que Jesús, ¿cierto?, es el camino al Padre, es el camino a esta vida eterna que Dios nos entrega. Él dijo en el libro de Juan, vamos a examinar este libro de Juan, capítulo 14, que dice: puesto que me voy a preparar lugar para ustedes, me voy a preparar. Hay muy pocos versículos de la Biblia que nos describen la vida eterna, pero todos estos versículos, ¿cierto?, de la vida eterna están llenos de promesas, llenos de promesas. Cuando Yahshua dice: voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez, eso nos hace tener confianza. Es una expectativa que cada uno de nosotros tenemos de la vida eterna, ¿cierta? Porque Jesús lo ha prometido a todo aquel que cree en Él. Tiene que ver con confianza, con creer. Aunque muchas veces, amados, amada iglesia,
aunque los detalles de la eternidad se desconozcan. No es necesario que temamos, que tengamos temor, ¿cierto? Porque Jesús está haciendo los preparativos para que nosotros podamos pasar una eternidad con Él. Él quiere pasar la eternidad también con nosotros, porque es la promesa de Dios. Esta es una promesa. Cuando hablamos de promesa, amados, estamos hablando de algo que es seguro. Entonces, cuando vemos nosotros en el capítulo 14, en el versículo 5, Tomás le pregunta, ¿cómo podremos saber el camino? ¿Cómo podremos saber el camino? Hay algo que dice mucho la gente, hay muchos caminos que llegan a Roma, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber el camino al Padre? ¿Cómo podemos saber el camino a Dios? Él dijo, yo soy el camino. Entonces, cuando Jesucristo, cuando Yahshua, ¿cierto?, muestra que Él es el camino, no solo revela el camino, sino que también en el cual nosotros podemos entrar en comunión con Dios. Es el camino al Padre. Nos muestra ese camino de comunión, ¿cierto? Yo soy el camino. Y ese camino es solamente a través de Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino al Padre. Aquí no hay santos, otros santos que puedan llevarnos al Padre. El único camino se llama Jesucristo. Jesús es el único camino. Cuando unimos nuestras vidas a Él, es cuando ahí estamos en esa confianza que Jesús nos llevará al Padre. Y eso es un beneficio, amados hermanos, amada iglesia, tú que estás escuchando, ser hijo de Dios, ¿cierto? Él dijo, yo soy. Yo soy. Yo soy el camino. Ese yo soy, amado. Ese yo soy ha afirmado de que Él es Dios. Yo soy. Jesús habla del yo soy. O sea, Él se aplica a sí mismo el título para describir a Dios. Él describe a Dios con el yo soy. Yo soy el camino. Éxodo 3:14 habla y dice, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El yo soy. Yo soy el que soy. En hebreo, Yohet Bahai, que esto significa Yahweh, Dios. El yo soy. Él enfatiza su presencia. Él enfatiza su presencia, su existencia. Él existe, el yo soy. Y la raíz del verbo yo soy significa existir. Está relacionada con la raíz hebrea del nombre sagrado de Dios, que es Yahweh, que es Señor. Él es el Señor. Y cuando dice yo soy el que soy, esto no es un nombre, sino que está dando una explicación que él lleva la revelación de su nombre en Yahweh, en Dios. Él dice ser Yahweh. Él dice ser Dios. Yo soy. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, él dice, nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la senda, amado. La senda que nosotros tenemos. La senda al Padre a través de Yeshua. Por ser la verdad. Él dice que yo soy el camino y yo soy la verdad. Por ser la verdad. Es la realidad. Verdad tiene que ver con realidad de todas las promesas de Dios. Y por ser la vida, cuando él dice yo soy la vida, él une, perdón, él une su vida divina a la nuestra.
a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Por eso que él dice, todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos, amado, que cuando él dice esta frase, cuando él dice esta palabra, él es la imagen visible, tangible del Dios invisible. Es la revelación completa de lo que es Dios. Por eso es que cuando Jesús le explica a Felipe, él deseaba ver al Padre que conocerlo a él. Entonces, conocerlo a él equivalía a conocer a Dios, conocer a Dios. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, de la realidad. Eso es lo que conduce, ¿cierto?, a Jackson. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es la misma naturaleza del Padre. Es la naturaleza divina de Jackson, que es dada a conocer a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de la palabra. Entonces, Jesús dice que no consideró ser igual a Yahweh, algo por cual aferrarse. Él siendo en forma de Dios, ¿cierto? Forma de Dios. En la forma de Dios, él no consideró ser igual a Yahweh, por lo cual aferrarse. Eso lo dice Filipenses 2:6. Entonces, él es la expresión perfecta, absoluta y la esencia de Dios. La esencia de Dios. Esto es desde la eternidad. Él exhibe los atributos de Dios que también exhibió aquí en la tierra. Él voluntariamente, amados hermanos, adoptó un cuerpo, adoptó una naturaleza humana, se humilló, vino a habitar con nosotros como un ser humano común y corriente. Entonces, cuando él dice, yo y el Padre somos uno, que lo dice en Juan 10:30, es la esencia. No es que uno del otro son separados, no, es la esencia, su naturaleza, son una. Son una. Cuando Jesucristo habla, yo y el Padre somos uno, la palabra uno es neutra y se refiere a una cosa, no a una persona. Entonces son uno ¿en qué? En esencia. Una perfecta unidad en naturaleza, en voluntad, pero no idénticos como persona. Porque Dios es espíritu, amado. Dios es espíritu. Esta es una declaración, amado, es una afirmación de la deidad de Yahshua. No es solamente un simple maestro, Él es Dios. Él es Dios. Y esta declaración, amado, no dejaba lugar a duda, ¿cierto? A estos líderes religiosos. Yo y el Padre somos uno. Y cuando él le decía, yo y el Padre somos uno, ellos deseaban matarlo, porque sus leyes decían que cualquiera proclamase ser Dios debía morir. Entonces no había nada que pudiese persuadirlo de que la declaración de Yahshua era verdad. Por eso rechazaban a Jesús, rechazaron a Jesús, ¿cierto? Porque él decía ser Dios. Por eso el libro de Juan dice que el Tanaj no puede ser violado. El Tanaj tiene que ver, amado, con la migra de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Entonces, la Sagrada Escritura es una declaración de la verdad de la Biblia, la verdad, la palabra de Dios. Si aceptamos a Yahshua como Señor, como Dios, ¿cierto? Como Señor, tenemos que aceptar su testimonio de la palabra, que es la Biblia. Tenemos que aceptarla. Entonces, él dijo, si él llamó Dios a la gente a la cual la palabra de Dios era dirigida, antiguamente, ¿cierto?
Habían profetas que venían, ¿cierto?, la palabra de Dios hacia ellos. Entonces ustedes están diciendo al que el Padre apartó como Kadosh, como que lo santificó y envió al mundo, está cometiendo blasfemia. Solo porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y estas palabras, ser Hijo de Dios, es la preeminencia de Cristo, Yahshua. No es una creación de Dios, Él es Dios. Yahshua no es una creación. Por eso que dice, todos los que reciben la palabra de Yahweh, todos los que reciben esta palabra, son hechos poderosos en fuerza interior, son llamados dioses o poderosos. Por eso que el Salmo 82:6 dice, hijos del Altísimo son todos ustedes. Mi decreto es, ustedes son dioses, son jueces, dice la Kadosh, son jueces. Entonces, amados, todos los discípulos de Yahshua son como dioses o poderosos, como Yahshua se refirió, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos damos, cuando Él dice dioses soy, le dijo, ustedes son hijos del Altísimo. ¿A quién se los dijo? Porque yo tengo que preguntarme, porque ningún hombre aquí en esta tierra es Dios. Se los dijo a los gobernantes, se los dijo a los jueces de Israel, debido a que ellos representaban a Dios al ejecutar un juicio. Esos gobernantes, ¿cierto?, tienen la autoridad para hacer juicios, ¿cierto?, a un delincuente. Lo pueden declarar culpable o lo pueden declarar inocente. Ellos ejecutan el juicio. Entonces Jesús usó este pasaje para defender sus declaraciones de ser Dios. Y aquí hay un error que muchos cometen. Al leer estos textos, creen ser dioses. Dioses soy. Si la Biblia dice, ahí dice, mire, hermano, usted es dioses soy. Somos dioses aquí en la tierra. Pero lo que hizo Jesús para defender fue sus declaraciones de que Él era Dios. Realmente Jesús es Dios. Su argumento era como sigue. Si Dios llamó a los hombres comunes dioses, ¿por qué era una blasfemia que Él, ¿cierto?, Yahshua, el verdadero Hijo de Dios, se declara igual a Dios? Y basado en esto, amado, Yahshua le pregunta, ¿por qué blasfemia para mí y no para ustedes? Si ustedes son dioses, cuanto más el Creador, Dios. Pero tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, con estos versículos, porque nosotros somos creación de Dios. Dios es el término que se le da a los gobernantes, a los jueces, debido a que ellos tienen autoridad. Entonces, las palabras de Jesús son las que van a juzgar a los hombres. Ellos todo hombre en esta tierra va a ser juzgado por las palabras del Señor. Jesús dijo también, aquellos que me ven al único, el que me envió. Entonces, Jesús dijo claramente que quienes lo ven a Él, ven a Dios. Ven a Jesucristo como Dios, porque Él es Dios. Yo no puedo mirar a un hombre como Dios. ¿Dónde cabe eso en la cabeza, amados hermanos? Si usted desea saber cómo es Dios, estudie la persona y las palabras de Jesucristo, las palabras del Señor. Él es la exacta representación de Dios. Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Él es Dios, Jesucristo. Porque algunos dicen, que yo sigo el ejemplo del Padre, entonces nosotros somos Jehová Junior, somos dioses aquí en la tierra. No, pues hermano, no es así.
Porque la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Yahweh. Es el verbo que se hizo carne. Y Él le ha dado a conocer, ¿cierto? Le ha dado a conocer. Él es el único incomparable Hijo. ¿Quién es el idéntico con Yahweh? No hay otro idéntico con Dios. Y el que está al lado del Padre. Él es el idéntico. Amados hermanos, nadie vio jamás a Dios. Pero muchos dirán, pero Moisés vio la espalda, ¿cierto? Vio la espalda de Dios. Jacob lo vio cara a cara. Abraham caminó con él. Amado, Yahweh, Dios, se comunicó mediante varios profetas en el Tanaj, en las Escrituras. Y por lo general los profetas que recibían mensaje específico de parte de Dios, pero nadie vio a Dios. ¿A quién vieron? Vieron a Yahshua. Yahshua es Dios. Yahweh reveló su naturaleza, su esencia de una forma que podía verse y tocarse. Entonces Yahweh se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Pero no que Yahshua sea solamente hombre. ¿Cómo entendemos estas cosas, amados? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo desciframos estos versículos? Con el antropomorfismo. El antropomorfismo tiene que ver con lo divino se muestra con forma humana. Quizás cuando Moisés ve la espalda de Dios, Dios se muestra en una forma humana. Se mostró en una forma humana, pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso que muchas veces cuando dicen y aún así los judíos no podían entender porque Jesús se hacía pasar por Dios. Y se basó en una interpretación literal de Génesis 1:21, que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es una imagen, ¿cierto? Una creación. Pero Dios, ¿cierto? No se puede comparar con la parte física del hombre. Con la parte física del hombre. Porque Dios es espíritu. Y la única forma que Dios se manifiesta es a través de Yahshua, que viene a esta tierra. Él es el camino al Padre. Por eso que cuando le preguntan, ¿cierto? A Felipe, o Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, Yahshua, le dice, he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe. Porque Él es la imagen visible, amado, tangible del Dios invisible, Jesucristo. Porque Él es Yahweh, porque Él es Dios, porque Él es nuestro juez. Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará, Él mismo nos salvará. Él vino del cielo, Él no vino del polvo de la tierra. Jesucristo vino del cielo y no de la tierra. Él no es un ser creado, es Dios, es Dios. Es el mismo Yahweh encarnado en Cristo. Y cuando, por ejemplo, Pablo le hablaba sobre la resurrección de los muertos, y le hablaba que el Espíritu vino después, el postrer Adán, que vino del cielo, Él es el Espíritu vivificante. Tuvo una nueva forma de existencia. Cuando habla en 1 Corintios 15, 46, que habla del postrer Adán. El postrer Adán se refiere a Yahshua, a Cristo. Porque dice, de hecho el Tanaj lo dice, la Escritura, Adán, el primer hombre, fue un ser humano.
Adán fue ser humano, un ser humano viviente. Pero Adán el postrero es el Ruaj, dador de la vida. Es del Espíritu, es del cielo. Jesucristo es del cielo. Fue nacido del Espíritu Santo. Es Espíritu vivificante. Él tuvo una nueva forma de existencia. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu es la fuente, amados, es la fuente espiritual. Él nos resucita, porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es Espíritu. Él nos da esa libertad. Él nos da esa libertad. Porque Cristo, amado, porque Yahshua ahora viste su nueva vida glorificada. Glorificada. ¿Por qué? Porque ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, así como el cuerpo de Adán era adecuado a su vida natural, Dios también a nosotros nos dará un cuerpo glorificado, apropiado para una nueva vida eterna, porque Él es el Señor de todo. Él es completamente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Entonces, Yahshua, nuestro Señor es supremo de toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Entonces, nosotros lo que tenemos que confiar, debemos creer. Si nuestra fe cristiana es vacía, está mal dirigida y sin sentido. Por eso es que debemos creer. Debemos creer en el Señor. Y esto es una verdad central del cristianismo. Jesucristo es el centro que nosotros tenemos que tener a través de la reconciliación, porque Él nos da esa reconciliación, haciendo que su Hijo derramara su sangre a ser ejecutado, ¿cierto?, en una estaca. Entonces, ¿qué vino a hacer Yahshua? Vino a restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Y estas todas las cosas incluye la casa de Israel, que está detallado en Ezequiel capítulo 37, y todos los ciudadanos de las naciones, ¿cierto?, que quieran unirse por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre. O sea, Él hace un solo pueblo entre los judíos y aquellos que son gentiles, aquellos que son de otras naciones. Entonces, cuando Pablo habla a los colosenses en 1:21, dice, ustedes que por sus obras perversas, las obras perversas, era el cumplimiento, amado, tiene que ver el incumplimiento de la Torá, el incumplimiento de la ley de Dios, porque la Torá, las escrituras, es la que nos define el pecado. Y cuando usted ve la escritura a través del libro de Romanos, cuando Pablo le habla a los romanos, usted se va a dar cuenta del pecado. Amado, hay muchos que dicen, usted no ha oído hablar de los 7 pecados capitales. Amado, si nosotros hablamos de los 7 pecados capitales, no aparecen en la Biblia ordenados. Porque cuando habla de estos 7 pecados capitales, hablan de un ordenamiento de pecado, porque esto lo habló Santo Tomás de Aquino. Entonces no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura, amado, la Escritura, cuando nos habla de pecado, se habla de pecado y se hace referencia a toda la Biblia. Toda la Biblia habla de pecado. Y no hay un orden de pecado. No hay un orden de pecado. Entonces, amados, aunque las congregaciones discutan hasta el fin del mundo, las congregaciones han desechado la palabra, han desechado la palabra de Dios, han desechado la Torá. No pueden ser santas ni sin mancha o defecto, sino que el único
sin mancha y sin defecto, es Cristo, que es la imagen exacta de Dios y Dios mismo. Él es el santo, es el único. Por eso Pablo habla, ¿cierto?, en Colosenses 1:23, y le dice, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza en estas buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo. Y dice, yo, Pablo, fui hecho un siervo de ella. Lo que Pablo está manifestando, amados, que Cristo es la imagen exacta de Dios. Él es Dios. Y aquí no me vienen con pamplina que algunos que se quieren dar, ¿cierto?, como dioses aquí en la tierra, como mentores aquí en la tierra, porque les llaman hijitos a otro. El único padre es Yahshua, que era Dios en la carne, era el creador tanto del cielo como en la tierra. Él creó el cielo y la tierra. Algunos decían, amados, que Jesucristo no fue el único hijo de Dios, porque muchos dicen que hay muchos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero Yahshua, él existió antes de cualquier cosa. Es el primogénito de los que resucitaron. Primogénito, la preeminencia, lo que estuvimos hablando anteriormente, que no tiene nada que ver con la primera creación. Tiene que ver con preeminencia. Había muchos que rechazaban ver en Yahshua, ver en Cristo la fuente de la salvación. Porque ellos pensaban que podían hallar a Dios por medio del conocimiento secreto o un conocimiento especial. Pero en contraste de lo que estaba diciendo Pablo, afirma con sinceridad que una persona puede ser salva solo por medio de Yahshua, por medio de Cristo. Y él les continúa dando los argumentos para que vuelvan al Señor, para que vuelvan a Cristo. Nosotros cuando anunciamos el Evangelio, también nosotros tenemos que mantener nuestra centralidad en Cristo, amado, en Cristo. Si alguien viene con otra predicación, tenga cuidado con eso, porque dice que la reconciliación es por medio de la muerte de Cristo. La reconciliación, yo soy reconciliado por medio de la muerte de Cristo. Ahí hay una conexión, amado, con Él, una conexión con Dios, porque todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean gobernantes, sean autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Ya sea todo, o sea, cuando hablamos de todo, es todo. Todo lo que creó, Dios lo creó. El mundo espiritual, el mundo físico fueron creados por Él. Y todos están bajo esa autoridad. Esa autoridad se llama Yahshua. Entonces esto incluye no solamente los gobiernos, sino también el mundo espiritual, en el cual también estaban concentrados los herejes. O sea, Yahshua no tiene nadie como igual o como rival, porque Él es Dios. Que hermano, la Biblia dice que el discípulo no tiene que ser mayor que el maestro. No, hermano, Él es mayor, Él es creador del cielo, de la tierra, Él es soberano, Él es todo, Él es el Señor de todo. Aquí en la tierra hay hombres, personas. Esto es lo que habla, ¿cierto? Pablo a los Colosenses, unido en coherencia, porque en Él subsisten todas las cosas, en Cristo, en Yahshua. Él existió antes que todas las cosas y eso lo mantiene todo sujeto. Yahshua es el creador, siguiendo los planos del alma arquitecto, ¿cierto? De Yahweh, de Dios, unido en coherencia. Él es sustentador, Él sustenta la vida. Entonces, somos todos sus siervos, aquellos que se han reconciliado por medio de la muerte de Jesucristo.
los que confían en Él para protección, para cuidado, para sustento. Esto tiene que ver con la reconciliación. Por eso dice que Él es el primogénito entre los muertos. El primogénito. El primogénito prueba el señorío de Yahshua, su preeminencia, el Señor de todo. Todo aquel que confía vence a la muerte y resucita para vivir eternamente con Él. Porque Él es Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz, Él ha sido exaltado. Él ha sido elevado a la condición que le correspondía. El Señor del universo. Seguramente le daremos el primer lugar en todos nuestros pensamientos y nuestras actividades. Nuestro pensamiento tiene que estar en Él en primer lugar, amados. En primer lugar de todas las cosas creadas por Él. Es por medio de la reconciliación, por medio de Cristo. Por eso Pablo a los Colosenses 1:19 dice, pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su Hijo. Y con esta declaración vemos a Pablo que refutó a los griegos la idea de que Yahshua no podía ser humano y divino al mismo tiempo. Cristo es todo humano y todo divino. Todo. Yahshua siempre fue Dios y siempre será Dios. Cuando tenemos a Yahshua, tenemos a Dios en forma humana. No reduzca ningún aspecto de Yahshua, ni su humanidad, ni su divinidad. Porque haciendo el Padre que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en una estaca. Entonces, la muerte de Cristo, la muerte de Yahshua, abre un camino para que todas puedan venir al Padre, venir al Padre. Él puso a un lado al pecado que nos impedía, amados hermanos, amada iglesia, disfrutar de una relación correcta con nuestro Creador. Él nos puede reconciliar. Esto significa que todos han sido salvos a través de Yahshua. Podemos tener paz con Dios, reconciliarlo al aceptar a Yahshua. Amados, amada iglesia, cuando Pablo habla de esto de ustedes que son obras perversas, era el incumplimiento de la palabra, de la Torá. Éramos extraños de Dios, extraños. Desconocíamos su manera de pensar porque éramos extraños, éramos enemigos en nuestra mente. Entonces nadie es suficiente bueno para salvarse a sí mismo. Entonces, amado, es una herejía también decir que son dioses aquí en la tierra, porque ningún hombre puede salvar a otro hombre. No me cuadra eso, no me cuadra la escritura. Es reconciliación por medio de la muerte de Cristo. El cuerpo físico de su Hijo, dice la palabra. Colosenses 1:22, ahora ha sido reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte para presentarlo santo y sin defecto y reproche ante Él. Jesús sufrió la muerte como humano para que nosotros pudiéramos estar seguros de que había muerto en nuestro lugar. Él murió por nosotros. Y por eso cuando Pablo dice cimentados, afianzados, estas son las buenas noticias que oyeron. Esas buenas noticias de que a través de Jesucristo tenemos esa confianza cimentado, afianzado. Y dice, y no permitan ser movidos, separados de esta esperanza, de estas buenas noticias, que son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo, y yo, Pablo, fui un siervo de ellos. Cimentado, asentado en los principios, amado, de algo espiritual, fundado y firme en la verdad del Evangelio, poniendo nuestra confianza
en Yahshua, para que perdone nuestros pecados y nos presente justo delante de Dios y nos dé el poder suficiente para vivir como Él quiere que nosotros lo hagamos. Amado, amada iglesia, tú que me escuchas, cuando el juez de una corte declara al defendido inocente, es porque ha sido absuelto de todos los cargos. Legalmente, es como si una persona nunca hubiera sido acusada. Entonces Yahweh perdona nuestros pecados. Nuestros antecedentes son limpiados, somos declarados justos delante de Dios. Desde una perspectiva, es como si nunca hubiéramos pecado. Y esa es la gracia de Dios. Eso es lo que hace Dios. Esta es la solución que da Dios al hombre. Esta es la solución que todos pueden tener. Y está a disposición suya, está a disposición mía, a disposición de todo el mundo. El perdón de Dios es para usted y es para mí. Amados, yo no sé lo que usted está viviendo, pero creo que es el tiempo que oremos al Señor. Oremos y pongamos esta esperanza en el Señor para tener acciones y valores. Y no se dejen turbar por los problemas, por las dificultades que pueden estar viviendo. Confíen en Dios. Dios dijo, no se dejen turbar, confíen en Dios. Si ustedes confían en Dios, confíen también en mí. Confíen en Cristo, confíen en Yahshua. Él puede perdonar nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje que tú has dado. Te alabamos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Eres el Alfa y el Omega. Eres el que perdona nuestros pecados. Y en esta hora, Señor, te pido por aquellos que están pidiendo en esta noche, aquellos que están clamando por sus necesidades, tócales, Jesús. Tócales con tu presencia, porque tú eres el que convence a que se haga tu voluntad, Señor. Padre, yo te doy gracias por este mensaje. Perdona los pecados y también perdonando también a aquellos que nos ofenden. Señor, no los dejes caer en la tentación y líbralos del mal. Padre, yo te doy gracias por este mensaje y que muchos sean edificados, Señor, en esta hora. Bendícelos, Señor, a través de tu presencia. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por haber estado, ¿cierto?, conectado y para que cada uno de ustedes, ¿cierto?, y nosotros mismos nos volvamos a conectar el próximo lunes a las 20 horas. Comparta, ponga un like y para que todo el mundo sea edificado. Si tiene algún comentario, lo puede hacer perfectamente. Si tiene alguna duda, también lo podemos hacer, ¿cierto? Porque de eso se trata el Evangelio, que seamos edificados, que seamos levantados, que seamos restaurados. Es lo único que Dios quiere. Dios es bueno y en todo tiempo Dios es bueno. Así que